saludándoles nuevamente con estas videotransmisiones que estoy haciendo diariamente a las 21:30 horas. Las 21:30 horas es la hora en que estoy transmitiendo para ustedes y venimos haciendo una serie de temas que tienen que ver con los aprendizajes clave y los temas que se han venido sucediendo. El día de ayer hablamos de cuestiones de planeación y de lo que tiene que ver con el perfil de egreso, y el día de hoy vamos a enlazar aspectos de planeación desde el documento de aprendizajes claves, y desde ayer venimos reconociendo a la planeación como una herramienta fundamental en la práctica docente. Dijimos que lo único docente que hay es la práctica. Se requiere que el profesor establezca una serie de metas con base en los aprendizajes esperados, como comentábamos ayer, y estos aprendizajes esperados son los propios de los programas de estudio que están proponiendo, y para lo cual hay que diseñar una serie de actividades y tomar decisiones acerca de cómo va a evaluar el logro de dichos aprendizajes. Este proceso es prácticamente el corazón de la práctica docente y le permite al maestro anticipar cómo va a llevar el proceso de enseñanza. El día de ayer comentaba yo que el ejercicio de la planificación es un ejercicio que primero se piensa y después se escribe. Este concepto de pensar y pensamiento, los dos conceptos, uno que se puede subjetivizar y otro que se puede objetivizar a través del lenguaje. Y este proceso, donde hablamos de planeación, necesariamente me tiene que llevar a evaluación, porque inclusive el proceso ya en el salón de clase o en la escuela empieza con evaluación. Se requiere que el maestro piense acerca de la variedad de formas de aprender de sus alumnos, de sus intereses y de sus motivaciones. Lo que le permite al maestro es generar las actividades más adecuadas a las necesidades de todos los alumnos de cada grupo que atiende. Como ocurre en toda planeación, como ocurre en todo ejercicio de planeación, la puesta en práctica en el aula, como lo hemos visto siempre desde que yo llegué a la primera escuela en que trabajé ya en 1969, me di cuenta que lo que yo planeaba difería en algunas ocasiones de lo que originalmente yo había pensado, porque en el proceso de enseñanza y de aprendizaje hay una serie de contingencias que muchas veces no puedo prever, pero que necesariamente sé que van a surgir. Estas desviaciones de la planeación se observan en la dinámica del aula. Yo entiendo la dinámica del aula como las respuestas mentales que me dan los estudiantes, y a través de ellas aspiro a que se logre la participación de todos y cada uno de mis alumnos. Por eso el grupo me permite hacer una serie de anticipaciones. La planeación me permite lograr estas anticipaciones de lo que va a ocurrir en la clase, pero aunque haya desviaciones, no debe desalentar a la educadora, no debe desalentar al profesor, no lo debe desencantar del proceso de planeación. Por eso, los ejercicios de planeación se deben de entender como una ruta que tengo que seguir. Tengo que seguir una ruta, hago consciente la parte de los objetivos que deseo aprender, que deseo lograr en el aprendizaje, lo que yo busco para cada una de las sesiones, y aunque no se den las cosas bien o tan bien como yo lo he planeado para el salón de clase, tengo que proceder. Tengo que saber con claridad cuáles son los objetivos que yo me voy a plantear en cada una de las sesiones para que me ayuden a conducir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Vean entonces cómo los aprendizajes clave están utilizando conceptos como conducir, como guiar, como llevar,
y que tienen que ver necesariamente con el proceso de enseñanza. Así, recupero la idea de la planeación y la considero, como lo he escuchado de algunos maestros, la brújula de la planeación para que los aprendizajes de los estudiantes puedan ir por caminos diversos sin un destino preciso. El destino aquí lo van a conformar, lo van a componer los aprendizajes esperados, y el proceso de planeación pone en claro las actividades y las demás estrategias para alcanzar dichos aprendizajes, aunque el documento no me diga nunca, al menos no lo he encontrado, qué es una estrategia. Y alguien me dijo, pues revísate a Gerardo Hernández Rojas y a Frida Barriga para que puedas ver qué es una estrategia. De tal forma que es preciso destacar que nosotros ahora podemos comparar programas. Puedo ver una comparación entre el Acuerdo 592, como lo estaban planteando, que estaba organizado por bloques bimestrales, y puedo ver también la libertad que se está dando, aunque la libertad metodológica ya viene desde el programa de educación preescolar 2000, Plan 92, desde el PEP 92, puedo observar cómo se ha ido generando esta libertad metodológica para organizar los contenidos como más me convenga como profesor en el aula. Ningún aprendizaje esperado está ligado a un momento particular del ciclo escolar. La naturaleza de los aprendizajes es anual, y solamente en educación preescolar la naturaleza de los aprendizajes es de nivel, es decir, pueden estar los 3 o 2 años buscando el logro de esos aprendizajes. Por eso se busca que al final de cada grado, cada alumno haya logrado los aprendizajes esperados, pero también las estrategias para lograrlo pueden ser diversas. Hay una flexibilidad curricular que es necesaria y que además responde a la diversidad de los contextos y de las circunstancias de cada escuela. Cada escuela es totalmente diferente. Cada escuela permite mostrarse también en esas condiciones específicas que tienen, donde también los grupos, las aulas, los maestros y los estudiantes son diversos. Por eso, en definitiva, todos los alumnos de un grado escolar tienen los mismos objetivos curriculares, pero la forma de alcanzarlos no siempre es la misma, no se da de la misma manera. Por eso, esta idea de que no es única enlaza con el propio contexto de cada escuela y las necesidades e intereses que se van mostrando y que yo puedo seleccionar inclusive y organizar en cuanto a contenido se refiere. Por eso los aprendizajes esperados se convierten más bien en una guía que va estructurando cada uno de los programas de estudio. Ustedes, los maestros, tanto las educadoras como los maestros de grado de primaria o los maestros de asignatura en secundaria o en media superior, tienen ahora sus libros desde los cuales pueden empezar a estudiarlos, revisarlos y poder observar por dónde tienen que ir con el fin de diseñar secuencias didácticas y proyectos u otras actividades que les estén promoviendo desde la parte metodológica de los aprendizajes claves, para que puedan promover entre sus estudiantes los descubrimientos y la apropiación de los nuevos conocimientos, de las habilidades, de las actitudes, los valores y las prácticas que tienen que desempeñar, porque en el concepto de aprendizaje clave las prácticas son algo importante. Y recuerden que aprendizajes clave solamente suceden en la escuela. Los aprendizajes que no se dan en la escuela no están considerados como aprendizajes clave, porque así lo señala el propio concepto. Desde ahí entonces, lo que yo tengo que ir observando son cómo hago estos enlaces, que para mí son los enlaces de las capacidades, aunque para los aprendizajes clave las capacidades estén señaladas a través de preguntas. Y yo entiendo que desde mi punto de vista que hay toda una serie de capacidades, y que si yo lo relaciono con el artículo 3º constitucional, entonces tendré que observar cómo se desarrollan las facultades de mi estudiante. Así pues,
en una parte, inclusive desde el nuevo modelo educativo, desde el documento de 2016, nos empezaron a señalar que se podían utilizar metodológicamente una serie de preguntas o que podía llevar la ruta a través de proyectos que yo entiendo que para ellos son académicos, que no necesariamente son el método, pero que si hay una libertad también en el aspecto de la planeación. Yo puedo utilizar una serie de métodos que pueden tener relación con las cuestiones globalizadoras o con las situaciones individuales, métodos globalizadores inclusive como el método de proyectos que tuvo su adaptación en el programa de educación preescolar 1992, cuando la educadora tiraba su friso en la pared. Sí, me acuerdo que utilizaban mucho el papel craft para señalar las actividades, los materiales y el proceso de evaluación que iban a lograr con sus estudiantes. Por eso es importante observar que también mis estudiantes aprenden de manera diferente y aprenden cosas diferentes. Esto es muy interesante porque me permite ver que tengo necesidad de métodos, que tengo la necesidad de echar mano de otras cuestiones que me permitan resolver estas situaciones. Aquí se coloca mucho el tono de la creatividad y podrán recurrir a experiencias de la planeación en cada sesión de cara a los momentos que se van a realizar en cuanto a otorgar el informe o la comunicación de las evaluaciones a las familias. En la parte de evaluación, dentro de los aprendizajes claves se utiliza la palabra medición. Utilizan la palabra medición, no nada más utilizan la palabra evaluación, sino que el resultado de la evaluación, de esa evaluación que ellos mismos están señalando como sumativa, tiene que ver con una medición. Y los informes de la medición se van a entregar en noviembre, al comienzo del ciclo escolar, en agosto y hasta el final de noviembre. Esa es la primera información. La segunda, que se va a entregar en marzo, es del comienzo de diciembre al final de marzo de cada ciclo escolar. Y la tercera, que se entregará en julio, parte del comienzo de abril al fin del ciclo escolar. De esta manera, ahora se habla de 3 momentos, cuando todavía, ahorita porque están piloteando, pero los grupos que no están piloteando, los maestros van a los 5 momentos bimestrales, y igualmente pues se trata de observar el progreso que tengan mis alumnos a lo largo del ciclo escolar y que alcancen los aprendizajes esperados al final de este, porque se tendrá que poner en juego la libertad y la creatividad de los profesores, tanto en la planeación como en su práctica docente. ¿Qué están haciendo ahorita en algunos aspectos de la práctica docente? Desde los consejos técnicos, donde los supervisores y directores ahora observan a los alumnos. Quienes nos enfrentamos a las prácticas cuando nos formamos como maestros, sabemos muy bien que tenemos que desarrollar nuestro ejercicio a través de una planeación. Yo recuerdo de manera personal, porque mis compañeros no me dejarían mentir, que yo practiqué en las escuelas experimentales anexas a la Escuela Nacional de Maestros, donde se contaba con la sala de observación, con la cámara de observación. Y desde ahí, pues se quita el miedo para empezar a trabajar. Hoy veo, porque me dicen los maestros aquí mismo en el Facebook, que tienen mucho miedo de que los van a observar y que los van a ver trabajar. Yo creo que lo primero, desde mi punto de vista, un buen director tiene que ponerme el ejemplo de cómo se da una clase. Eso es lo que yo haría. Si yo como director, yo entraba a los grupos y me lanzaba también la clase. Y yo creo que eso lo tendrían que hacer los directores y los supervisores, mostrar. Pero creo que no va por ahí, creo que va por la situación del ambiente de aprendizaje, de colocar las mejores posibilidades en la interacción y de observar que los maestros se tienen que hacer de herramientas para poder llegar a esos aspectos que en el caso personal yo estoy manejando sobre la educación socioemocional, en cuanto a las referencias que se hacen sobre los aprendizajes clave y las habilidades emocionales, que están por allá más o menos por la página 90 y 91 del documento que estamos tratando, y que son interesantes para el conocimiento del material que ustedes están observando en aprendizajes claves. Desde ese documento
el plan se ha generado a través de la situación participativa de expertos que han otorgado sus opiniones. Por ejemplo, en el caso de la educación socioemocional, ya han expuesto lo que un currículum debe desarrollar entre los estudiantes. Por ejemplo, así encontramos que se tienen que observar que las habilidades que tradicionalmente están asociadas a los saberes deben estar presentes y deben de estar vinculadas con el desempeño emocional y ciudadano que no responde a lo cognitivo. Por eso esta parte de las habilidades socioemocionales es muy importante, porque nosotros, ya viendo un grupo de maestros, somos nosotros, habiendo hecho ya un ejercicio en abril de 2017 donde presentamos esta parte de las habilidades emocionales, participó el profesor Juan Trejo, y ahí veíamos cómo la institución debe de atender al desarrollo de la dimensión sociocognitiva de los estudiantes y el impulso de sus emociones. Esas son problemáticas que vemos muy frecuentemente en la institución educativa y que la vemos marcadas inclusive a partir de los propios profesores. Por eso nosotros, los profesores, somos los primeros que debemos de revisarnos en esta parte socioemocional, porque necesitamos observar cómo hay una relación entre lo que tiene que ser la razón y lo que tiene que ser la emoción. Por eso nos indican desde las habilidades socioemocionales y desde la educación socioemocional que debe de darse el reconocimiento de la integridad de la persona. Es decir, en el proceso educativo hay que superar la división tradicional entre lo intelectual y lo emocional. Las dos partes son interesantes, las dos partes son fundamentales, pero la parte emocional está jugando un papel muy importante dentro de las instituciones educativas. Inclusive lo vemos en las interacciones de los propios profesores. Por eso es importante, y en los aprendizajes claves hacen una relación de un texto de Tedesco en el cual establecen la importancia de la relación entre lo cognitivo y lo emocional. Así lo señala Tedesco en el propio documento, que han calado sus textos, han colocado ahí estas cuestiones sobre el debate curricular con base en lo que registran aprendizajes claves, y de lo que se trata es de que podamos lograr el bienestar del estudiante, que ese bienestar es un punto clave realmente dentro de los aprendizajes relevantes, y que estos aprendizajes puedan ser también sustentables. Por eso se requiere de una sinergia entre los aspectos cognitivos, emocionales, sociales, y que tienen que estar fortalecidos en la idea de la persona y la personalidad, que no son divisibles en partes que se puedan sacar de ese conjunto, como lo están señalando en aprendizajes claves. Maestros, me he reintegrado, ahora puedo compartir, parece ser, estos videos en el grupo o en los grupos, y les voy a pedir a quienes me están viendo, que yo ya aquí veo quienes están transitando en la videograbación, que le den ahí a su izquierda ahí compartir, para que lo puedan compartir ustedes directamente y con sus contactos. He hecho un grupo que he llamado Curso de Aprendizajes Clave Videograbaciones, porque algunos me han pedido que podamos sistematizar esto de una manera más cercana. Por eso he hecho el grupo y lo he colocado en mi muro. Ahí he colocado la dirección electrónica del grupo, y yo les agradezco. Diariamente, 21 a 30 horas, estaré transmitiendo para todos ustedes. Se trata de estudiar, y para criticar hay que conocer. No puedo criticar sin conocer el documento, y no puedo proponer si no conozco el documento. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, les agradezco. Muy buenas noches, hasta mañana. Gracias a ustedes, maestros.